Bueno, y seguimos en Café con Luber, hoy tarde de economistas y debate con las medidas que anunció el gobierno. Por eso le damos la bienvenida y le agradecemos que nos acompañe Delfina Rossi. Ella es economista, brillante, y por supuesto es una de las directoras del Banco Ciudad por la oposición en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Delfina, por acompañarnos. Bueno, ¿qué análisis? Vamos a hablar de las medidas del gobierno, pero también del endeudamiento, de los créditos y del sistema bancario en general. Pero decime, en concreto, ¿cómo analizás las medidas que anunció el gobierno con bombos y platillos en esta semana que nos dijo tus dólares, tu decisión, burlándose un poco de nuestra campaña nacional por el derecho al aborto, que en estos días, el 28, cumplimos 20 años y era uno de nuestros eslogans, tu cuerpo, tu decisión, y paradójicamente ahora, bueno, lo usan para los dólares y no para respetar nuestra autodeterminación. Y bueno, ¿qué análisis haces de los anuncios y qué consecuencias tienen? Bueno, buenas tardes, María José, muchas gracias por la invitación para tu programa histórico ya en Sónica, así que gracias por el espacio. Como bien vos decís, estos anuncios llegan un poco como un anuncio más de Caputo en este intento de acomodar la macroeconomía, acomodar el andamiaje de la macroeconomía argentina, ¿no? Pero me parece que la primera nota que debemos tomar es que el modelo que lleva adelante Caputo, Sturzenegger, Milei requiere de muchos dólares y parece que los dólares que le pidieron al FMI tampoco son suficientes, ¿no? Entonces están buscando esto que llamaron la dolarización endógena, eh, y vamos a ver qué efectos surten, ¿no? Pero la realidad es que el modelo de apreciación cambiaria, el modelo de dólar barato, cuando ya empezamos a ver limitaciones en la cuenta de exportación, cuando empezamos a ver que se cierran empresas, los conflictos de productivos y laborales que vemos en Tierra del Fuego, en el conurbano, etcétera, también en la Pampa Húmeda, estoy hablando de Nissan en Córdoba, estoy hablando de el concurso de celulosa argentina, vemos grandes empresas argentinas que tienen serios problemas en sus balances. Bueno, lo que vienen a decir es vamos a necesitar más dólares ahora que los ponga la gente, ¿no? Y un poco la contradicción es, o que nos están obligando a usarlos, yo los llamo los dólares con la carita de Cristina, los que pudiste comprar en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ahora los tenés que usar para pagarle los impuestos a Javier Milei, porque en esto del blanqueo, qué sé yo, qué sé cuánto, la realidad es que para los sectores medios y populares el IVA sigue siendo el mismo, se paga el 21% de la leche, de la harina, todo de la carne, y le sacan los impuestos a aquellos que evadieron grandes fortunas de dinero. Así que me parece que es una trampa más, con una retórica muy rimbombante, provocativa para las feministas, pero también para, yo creo bueno, que intenta buscar un sentido común que no existe, así que es muy interesante poder desandarlo un poquito. Ahora, la expresidenta también se refirió a estas medidas en su acto del fin de semana y ella de alguna manera, bueno, develó los entramados de esta propuesta, planteando que por un lado la mayor parte de la gente no tiene dólares guardados y que los tienen guardados, ¿por qué los van a salir a usar si lo que quieren es Claro. ahorrar? Y por otro lado también dijo que por el otro lado, a quienes habían dicho que esto iba a ser para el lavado de dinero de los narcos, dijo que tampoco era tan así porque había, digamos, eran bajos montos para ese negocio. Pero me parece que de todas maneras los bancos siguen teniendo la obligación de informar. ¿Cómo va a impactar? Primero es una resolución, que es una resolución de ARCA, que todavía no tiene un andamiaje legal. ¿Qué cambia en este momento al sistema bancario lo que anunció el presidente y qué cambia con las declaraciones juradas que deben presentarse de ganancias y de bienes personales en junio?
Bueno, todavía no tenemos la letra chica, pero déjame que vaya un pasito más atrás. La realidad es que, esto vos lo conocés mejor que yo, pero la, la capacidad de poder regular sobre impuestos y excepciones impositivas y la recaudación depende del Congreso, ¿no? Entonces acá estamos ya ante una excepcionalidad, que es un gobierno que nunca consiguió obtener un presupuesto sancionado por el Congreso de los Diputados y por el Senado, ¿sí? Tenemos 2 años consecutivos sin presupuesto nacional, que se le aprobó con facultades delegadas un primer blanqueo donde recaudó unos 30.000 millones de dólares y que ahora pone nuevas medidas sobre la mesa sin que esto pase por el Poder Legislativo y en el mismo tiempo donde en el Poder Legislativo le dicen a jubilados y pensionados que no hay plata para subir una jubilación mínima que está en 350.000 pesos, ¿no? Entonces, no me parece menor que el anuncio llegue en el mismo momento prácticamente que están reprimiendo nuevamente a los curas de opción por los pobres, a curas villeros y a jubilados y jubiladas que están reclamando una asignación mayor y mejor, ¿no? Y parece en algún punto que se te ríen en la cara, ¿no? Cuando el propio ministro de Economía dice, bueno, si vos vas a comprar un auto usado, naturalmente lo pensás en dólares. Claro, naturalmente el que tiene dólares, porque la mayoría de la gente se pudo comprar por primera vez su moto o su auto cuando existió un Procreauto, cuando existió un crédito social, cuando el Estado lo ayudó. Esa es la realidad de la mayoría de los argentinos y argentinas, ¿no? Entonces, eh, insisto, le niegan a los jubilados la actualización de sus haberes, nos dicen que nos bajan el impuesto a todos y todas y en realidad el precio de la leche, de la carne y el pan sigue alto y en el medio obviamente ponen este blanqueo, ¿no? Que todavía... Que te digo, le niegan a los jubilados un reclamo de una emergencia de las personas con discapacidad y hoy en la mañana publicaron una resolución donde nuevamente van a poner medidas restrictivas por el tema de los subsidios energéticos que todavía quedaban en las dos categorías más bajas. Les piden requisitos de presentación para la subsidio que son impresentables para una persona que está precarizada. O sea, es todo. Es Hay todo, claro, Dicen, no hay más controles para los que tienen $100.000, pero para los que no pueden ni exacto. siquiera probar que ganaron en el último mes 200.000, 300.000, 400.000 pesos, no pueden ni siquiera renovar el subsidio de la energía. Esto es un disparate. Porque además, claro, el héroe es el que evadió más de 50.000 dólares y la culpable es la mamá de una persona con discapacidad que está pidiendo un subsidio. O sea, ¿quiénes son los buenos y los malos en la Argentina de hoy? Estamos en un problema claramente filosófico, político, de distribución de la riqueza. Pero bueno, yendo a tu pregunta concreta, todavía los bancos no hemos recibido, al menos hasta el día de hoy yo no lo he visto, las regulaciones del Banco Central y de la UIF que deberían implementar el marco anunciado por el gobierno, sobre el cual estimamos que se nos van a levantar parte de los regímenes informativos, eh, cosa que creo que es una debilidad institucional muy importante, porque si bien el monto no es, yo entiendo el mensaje, ¿no? Que no es significativo para un gran lavado de activos, los grandes narcos que después Cristina misma hacía referencia, que están en Nordelta, que están en Puerto Madero, etcétera. Sí que son mecanismos de control que tenía el Estado que permitía, bueno, saber qué estaba pasando con determinados flujos de activos, ¿no? Digo, yo pongo el ejemplo, claramente si no tengo más registro automotor en compraventa de motos usadas, si además las patentes no están llegando, porque viste la cantidad de autos y motos que transitan porque privatizaste la Casa de la Moneda y no tenemos patentes en la Argentina. Y además no tenemos controles de transacciones de 50.000 dólares, la verdad que te ponen la moto va a ser re fácil. No sé si, ay, justo se me cortó, ¿se escucha bien? Te escuchamos. Entonces me parece que ese nivel de criminalidad me parece que va a estar mucho más habilitada, ¿no? Mientras que, y creo que desprotege a la mayoría de los argentinos y argentinas, ¿no?
no es algo a favor de las mayorías. Y obviamente el que ya tenía $10.000 ahorrados, 15.000, $20.000 ahorrados y necesitaba hacer un gasto, una compra, ya lo podía hacer. Esto también lo decía Cristina. No es que Arca le caía porque sí a cualquiera y le hacía la vida imposible, la FIP anterior. Digo, había una convivencia con el 50% de informalidad en la Argentina, lo único que teníamos eran regímenes informativos que intentaban resguardar a la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Esto me parece que es un retroceso de la presencia del Estado en actividades centrales y que desprotege a la ciudadanía y que lo deja al Estado con menos herramienta en un mundo donde, de nuevo, tenés una estafa cripto, lo acusan al presidente y no se hace cargo de nada. Entonces, realmente termina siendo una desprotección de las mayorías y una protección de los beneficios de los usureros y de unas minorías. Otra pregunta, bueno, el Banco Ciudad ha sido siempre un banco que cuando ha habido movimientos ha permitido el acceso a la vivienda, ha tenido créditos. ¿Qué está pasando con el mundo de los créditos para el acceso a la vivienda en este momento a nivel país? Bueno, los créditos se están moviendo, se recompuso bastante el acceso, pero en UVA, obviamente la baja de la nominalidad ayuda, ¿no? Una inflación del 3% o 2,5% mensual ayuda mucho más a que saques un crédito a que si tenés una nominalidad del 15-20 mensual, ¿no? Sin embargo, a mí me gusta explícitamente decir que los créditos hipotecarios UVA no son una vivienda popular de acceso a la vivienda, no es una política de acceso a la vivienda popular, sino que es una política que es rentable para los bancos y que ayuda a un sector de una clase media asalariada formal, ¿no? Que es necesaria, que mucha gente no accedería a la vivienda sin estos créditos hipotecarios UVA, pero lejos está de ser una política social de acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante porque además hay gente que muchas veces emite su voto como si tuviese ella acceso a la vivienda, porque, bueno, este gobierno dio créditos para la vivienda. Bueno, no, este gobierno hizo organizó algunas variables que hace viable que para los bancos sea rentable ofrecer ese producto financiero, pero no hay una política agregada detrás, como fue en su momento el Procrear, como fue en su momento un subsidio de tasa que facilite el acceso a la vivienda, ¿no? Es más, Sturzenegger se dedicó a cerrar el fideicomiso de Procrear, Milei cerró el Ministerio de Vivienda y no cree que el Estado tiene que regular eso. Y para mí eso es muy problemático. Igual la mayoría de los créditos del Procrear, por lo menos en lo que tiene que ver con la intervención del hipotecario, también habían sido para sectores bastante acomodados y tampoco demasiado acceso popular, ¿no? Bueno, tenías un acceso más de una clase media y era en un momento en donde la Argentina tenía más clase media. Ahora tenés un problema de que se te cayó la clase media, ¿no? Entonces, el mecanismo de, sí, te doy un crédito si tenés un trabajo formal, pero era la primera vez que tenías un trabajo formal, etcétera, era virtuoso. Y si hay proyectos de Procrear, como esa, en la misma ciudad de Buenos Aires, podemos nombrar Estación Buenos Aires y otros, que tuvieron mecanismo de ahorro para personas con informalidad. Así que fue virtuoso en mejorar lo que llamamos el déficit cualitativo de la vivienda, se redujo hacinamientos, a familias que pudieron entrar, etcétera, seguimos teniendo un déficit cuantitativo importante. ¿Cómo interpretás las elecciones de cambio a la política en general? ¿Cómo interpretás las elecciones en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué perspectivas para las elecciones de acá a fin de año? Bueno, elecciones en la provincia de Buenos Aires, que son cruciales, elecciones nacionales. ¿Qué están viendo? ¿Qué estás viendo? Bueno, las elecciones en la ciudad de Buenos Aires creo que tuvieron un primer componente que es la baja participación. Creo que eso demuestra también lo lejana que está la legislatura porteña de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, a pesar de haber nacionalizado. Y por otro lado, demuestra la apatía que genera
este clima de crispación constante de la política y esta discusión de la chicana, de la agresión, del maltrato que instala Javier Milei en la sociedad, ¿no? Eso es el primer dato, creo, más relevante, ¿no? Pareciera que hubo gente que votó a Milei que ahora no fue a votar, pero que no se sintió expresado o representado por otros, ¿no? Que no Sí, entusiasmaron otras propuestas. sí, y también ahí me parece un hartazgo de la sociedad para con la política, ¿no? Me parece que cuando tenés 3 trabajos o 2 y llegas a tu casa y tenés que hacer cargo de tu casa y de tus hijos y de las necesidades y encima no tenés tiempo porque estás contestando 20 emails, le diste el celular a tu hijo y después tenés problemas de socialización de tus hijos porque no llegaste. Entonces es un momento de mucha explotación, yo creo, de la persona que labura y que vive de su salario, ¿no? Somos pocas las privilegiadas que nos podemos sentar a tomar un café y a pensar, ¿no? No, yo estoy Eh, sobreexplotada igual, te quiero decir. No sé si me puedo sentar a tomar un café, pero todos estamos muy sobreexplotados por las múltiples cosas. Lo que pasa es que algunos no nos resignamos de dejar de seguir activando en algunas causas, pero estamos sobreexplotados. bueno, esa sensación hace que esa sensación, esa realidad hace que la política pase a tercer, cuarto plano, ¿no? Y es muy funcional para el sistema que parezca irrelevante ir a votar y que nos sigamos sometiendo y aceptando esta explotación constante, ¿no? Eh, Eso es el primer factor. El segundo factor, el peronismo con Santoro a la cabeza, yo creo que hizo una gran elección, ganó comunas que nunca había ganado, obviamente con una derecha fragmentada, pero con una importante elección en los históricos sectores del sur de la ciudad, pero también en barrios más de clase media. Creo que había un excesivo optimismo de poder ganar en esta elección y Adorni, con toda una maquinaria del gobierno nacional, obviamente consigue instalarse en una ciudad que históricamente no ha acompañado al peronismo. Entonces, era un poco previsible, probable que esto sucediera. Yo creo que igualmente es ahora Buenos Aires hizo una gran elección, que Santoro hizo una gran elección, que nos coloca claramente como la oposición, tanto al gobierno de Jorge Macri como al gobierno de Milei, y a la alternativa si esta ciudad de Buenos Aires en algún momento decide cambiar un rumbo político que consolida con los votos hace 20 años la derecha. ¿Qué haría falta para cambiar el rumbo en lo nacional y en lo local? Nos falta Bueno, innovación, creatividad. ¿Qué te parece? yo creo que nos falta generar esperanza. Mira, para mí lo más importante del discurso ayer de Cristina fue eh, transmitir que el pueblo argentino sigue teniendo la capacidad, la sabiduría, el con qué para frenar el proceso de cipallismo que estamos viviendo, ¿no? Ella toma el ejemplo del Eternauta para decir, con voluntad política, solo una familia muy golpeada, pudo decirle a Netflix, quiero que se haga de esta manera el Eternauta. Bueno, esa voluntad política que es la que debemos recuperar como pueblo para poder frenar el proceso de extranjerización que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Volver a tener cierta confianza en nosotros, en nuestro pueblo, en nuestros orígenes, para levantar la cabeza, ¿no? Y dejar de tomar como un hecho el proceso, insisto, de extranjerización y de RIGI y de captura de nuestros recursos naturales y de venta de nuestra soberanía nacional que estamos viviendo, ¿no? También para crear un objetivo colectivo, ¿no? Yo creo que el eje nacional, el eje de la liberación nacional frente al libertinaje que nos proponen, me parece que es central para volver a unar fuerzas en un momento que, como decíamos, nos sentimos todos y todas muy cansados, muy
agobiados, muy explotados por diferentes fuerzas que operan entre los algoritmos, esto, lo otro, el jefe directo, el indirecto, lo que pide la sociedad, el patriarcado, todo junto. Bueno, ¿cómo salimos de eso? Y yo creo que ahí la defensa de la patria debería ser la fuerza que aúne todas esas necesidades y que nos conduzca a una sociedad de un poquito de más tranquilidad, ¿no? Con un poquito más de ¿Qué, tiempo y más tranquilidad. qué ves con los liderazgos que hoy pueden encabezar esa esperanza? ¿Qué, qué les dirías a quienes hablarías y qué sugerirías? Bueno, yo, eh, me conocen, se sabe, yo milito para Cristina Fernández de Kirchner, yo me siento conducida por ella, creo que sigue siendo quien mejor nos representa y además creo que los 12 años de kirchnerismo son el reflejo del mejor peronismo que tuvimos en los últimos años, ¿no? Entonces tenemos el deber histórico de recuperar esa memoria para soñar el futuro, ¿no? Eh, el resto de los compañeros y compañeras, yo creo que hay muchas personas muy válidas. Somos un movimiento, el movimiento peronista, el campo nacional y popular, etcétera, muy amplio. A veces nos sentimos solos y solas. Yo lo decía el otro día cuando nos cerraron en el Instituto Juan Domingo Perón, estuve compartiendo un locro ahí con los trabajadores y trabajadoras, y la realidad es que fue una semana donde cerraron eso, desjerarquizaron la ex ESMA y nuestro centro de datos para buscar a los compañeros, a los hijos de los compañeros detenidos desaparecidos. Eh, la realidad es que estamos en un momento de mucho retroceso y a veces sentimos que somos pocos o que estamos desarticulados o que la política no está a la altura, ¿no? Yo creo que hay muchos compañeros, hay que ser más generosos y generosas a la hora de mirar al lado. Pero igualmente vos, mm, conducida por Cristina en esta línea de lo que planteas, ¿crees que ella tendría que ser la candidata para enfrentar a Milei? En el 27, no sé, a mí me hubiese gustado que fuese la candidata para enfrentarlo a Milei en el 23. Yo creo que hubiese sido una gran candidata a pesar de que acarreaba sobre ella también la vicepresidencia de un gobierno que fue muy complejo y de un proceso económico y político muy complejo como fue el Frente de Todos. Eh, pero bueno, la consigna que nos que nos bajaba Cristina el día de ayer era justamente dejar de ser militantes electorales y pasar a ser militantes políticos. Así que me parece que corresponde que hagamos otras preguntas que tienen que ver sobre el cambio cultural, con la batalla cultural, que tiene que ver cómo cambiamos efectivamente las cosas, más allá que el instrumento pueda variar. Obviamente creo que tiene que conformarse un esquema de sé si de unidad, pero de ser más estratégicos en términos de coalición electoral, sobre todo de cara en la provincia de Buenos Aires. No podemos permitir que nos gane la derecha simplemente por las diferencias internas, eh, pero a mí eso no me impide decir eso, no me impide seguir creyendo y construyendo para que sea la voz de Cristina la que conduzca un peronismo que lamentablemente está muy infiltrado por dirigentes, no lo digo ni ahí por Axel Kicillof, lo digo por todo lo que tiene que ver con el peronismo nacional, que está infiltrado por dirigentes que no creo que representen la voluntad popular.